Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí, como siempre, feliz de estar un día más con ustedes y traerles contenido nuevo que, créanme, les va a encantar. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque la noticia de la que les voy a hablar sacudió el mundo, bueno, al menos el mundo de los que seguimos de cerca a Halil Esla. Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Exacto. El 12 de agosto de 2025, el mundo se detuvo, o al menos las redes sociales colapsaron, cuando se supo la impactante noticia de Halil Esla. Sé que muchos de ustedes, como yo, son súper fans de esta pareja. Hemos seguido su historia desde el principio, desde sus primeros encuentros, sus momentos románticos, sus desafíos, y por supuesto sus grandes logros. Hemos reído y llorado con ellos, y ahora tenemos que hablar de lo que pasó ese fatídico día. Pero antes de entrar en detalles, quiero agradecerles por estar aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí y para este canal. Si aún no lo han hecho, consideren suscribirse. Es gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Ya saben, la comunidad es lo más importante. Así que, ¿listos para sumergirnos en esta historia? Prepárense para un buen rato porque esto se pone bueno. El 12 de agosto de 2025. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo era la vida de Halil Esla antes de esta noticia. Halil. ¿Qué podemos decir de Halil? Un actor de renombre con una carrera brillante, reconocido por su talento y su carisma. Desde sus inicios, Halil demostró una dedicación inquebrantable al arte de la actuación. Sus primeros papeles, aunque modestos, revelaron una habilidad innata para conectar con el público, transmitiendo emociones profundas con una sutileza asombrosa. Con el tiempo su trabajo se fue perfeccionando, y cada nuevo proyecto era una oportunidad para demostrar su versatilidad. Fue capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el héroe romántico hasta el villano despiadado, siempre con una autenticidad que cautivaba a la audiencia. Su compromiso con cada papel era evidente y no dudaba en someterse a intensos regímenes de preparación, desde estudios de guión y desarrollo de personajes hasta entrenamiento físico y vocal. Su meticulosidad lo llevó a la cima, ganando premios prestigiosos, tanto a nivel nacional como internacional. Cada galardón era un reconocimiento a su talento, pero también a su incansable esfuerzo y dedicación. Los críticos elogiaban su capacidad para sumergirse en sus personajes, para hacerlos suyos y para transmitir las complejidades de la experiencia humana. Y por supuesto, el público lo amaba. Sus fans, distribuidos por todo el mundo, seguían cada uno de sus pasos, celebrando sus éxitos y apoyándolo en sus proyectos. Halil se convirtió en un ícono, en un referente para muchos jóvenes aspirantes a actores. A pesar de la fama, siempre mantuvo los pies en la tierra, conservando una humildad y una sencillez que lo hacían aún más querido por sus seguidores. Siempre ha sido una persona discreta con su vida privada, pero siempre ha transmitido una imagen de estabilidad y profesionalismo. Evitaba los escándalos y los titulares sensacionalistas, prefiriendo que su trabajo hablara por sí solo. Su imagen pública era impecable, lo que le ganaba aún más respeto y admiración. Se sabía muy poco de sus relaciones sentimentales, lo que alimentaba el interés de los medios y del público. Y en el corazón de Halil estaba Esla. 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 Una mujer admirable e inteligente, talentosa en su propio derecho y, por supuesto, el gran amor de Halil. Esla, por su parte, era una fuerza de la naturaleza. Desde joven demostró un talento innato para las artes, ya fuera la música, la pintura o la escritura. Finalmente se decantó por la carrera de productora audiovisual, un campo donde podía combinar su creatividad con su pasión por contar historias. Su camino no fue fácil. Tuvo que superar muchos obstáculos, luchar contra los prejuicios y demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Pero con su perseverancia, su inteligencia y su determinación, Esla logró destacar. Su talento era innegable y sus proyectos se convirtieron en sinónimo de calidad e innovación. Su visión artística, su capacidad para conectar con el público y su habilidad para liderar equipos la llevaron a obtener un éxito rotundo. Ganó premios por sus producciones, que abordaban temas complejos y relevantes para la sociedad.
Sus documentales y películas eran aclamados por la crítica y el público, y su trabajo sirvió para visibilizar historias y voces que, de otra manera, no habrían sido escuchadas. Una mujer admirable e inteligente, talentosa y con un espíritu indomable. Era una profesional de éxito, pero también una persona comprometida con causas sociales y ambientales. Siempre se mostró dispuesta a utilizar su plataforma para defender los derechos de los demás y para crear un mundo más justo y sostenible. Era, sin duda, una mujer que inspiraba admiración y respeto. Y por supuesto, el gran amor de Alil. Una relación que parecía perfecta, sólida, y que siempre inspiró confianza y admiración. Se conocieron en un evento benéfico, donde ambos participaban activamente. La chispa saltó de inmediato y a partir de ese momento se volvieron inseparables. Compartían una profunda conexión emocional, una admiración mutua y un respeto incondicional. Sus valores y sus sueños se entrelazaron, y juntos construyeron una vida llena de amor, felicidad y logros. Compartían una vida llena de viajes, proyectos conjuntos y mucho, mucho amor. Siempre se les veía juntos, felices y cómplices en eventos públicos, en redes sociales y en el día a día. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas del momento. Recuerden sus fotos en las playas paradisíacas, sus cenas románticas, sus palabras de cariño. Era una historia de amor digna de una película. Desde viajes exóticos hasta momentos íntimos en su hogar, su amor era evidente en cada gesto y cada mirada. Sus redes sociales eran un reflejo de su felicidad. Publicaban fotos juntos, compartían sus proyectos y se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración. Sus fans se sentían parte de su historia, y celebraban cada logro y cada momento especial. Sus apariciones públicas eran siempre un acontecimiento. Mostraban una imagen de unidad y complicidad que inspiraba a todos. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, y eran el uno el mayor fan del otro. Y por eso la noticia del 12 de agosto fue tan impactante. La noticia explotó en las redes sociales, se difundió como pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y de un momento a otro, todo el mundo estaba hablando de ello. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que causó tanto revuelo? El comunicado, breve, conciso pero devastador, anunciaba la separación de Alil y Esla. Sí, leyeron bien. Separación. Después de años de relación, de amor incondicional, de una vida construida juntos, la pareja que parecía perfecta, la pareja que todos admirábamos se separaba. La noticia dejó a todos en shock. Los fans, los medios, los amigos, nadie entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué después de tanto tiempo y de aparentar una relación tan sólida, decidieron tomar caminos separados? Las especulaciones comenzaron de inmediato. Las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores, de conjeturas. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Desgaste de la relación? ¿Problemas en el trabajo? Las opciones eran infinitas. Los medios de comunicación, por su parte, comenzaron a investigar y a buscar información. Entrevistas, declaraciones de amigos cercanos, filtraciones de fuentes internas, todo valía para intentar entender lo que había sucedido. La prensa sensacionalista se lanzó a la caza de detalles, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la ruptura. Se especulaba sobre posibles terceras personas, sobre conflictos internos y sobre el desgaste de la relación. Pero la verdad, como suele pasar en estos casos, era mucho más compleja de lo que parecía. Las primeras versiones hablaban de un desgaste natural de la relación. Después de tantos años juntos, la chispa se habría apagado, las rutinas habrían terminado por pasar factura, y la decisión de separarse habría sido tomada de mutuo acuerdo. Esta teoría sugería que el amor, aunque presente, se había transformado en algo diferente, menos apasionado y más parecido a una amistad. Se decía que las agendas apretadas y los compromisos profesionales de ambos habían dificultado la convivencia y que la falta de tiempo para compartir momentos de calidad había contribuido al distanciamiento. Sin embargo, otras fuentes hablaban de una posible infidelidad, de un tercero en discordia que habría roto la armonía en la relación. Esta versión, aunque no confirmada, cobraba fuerza a medida que pasaban los días y la prensa seguía investigando. Los rumores apuntaban a una persona cercana a uno de los dos, alguien que habría aprovechado un momento de debilidad para acercarse y seducir.
Esta teoría generó un gran revuelo y provocó un torrente de críticas y especulaciones en las redes sociales. También se mencionaron problemas de agenda, de proyectos profesionales que habrían dificultado la convivencia y que habrían generado tensiones en la pareja. Y por supuesto, no faltaron las especulaciones sobre la presión mediática, la exposición constante a la que estaban sometidos y que habría contribuido al deterioro de la relación. Se decía que la constante atención de los medios, los comentarios de los fans y la presión de mantener una imagen perfecta habían minado la relación, creando un ambiente de estrés y ansiedad que habría terminado por agotar a la pareja. Pero la verdad, como siempre, estaba en el medio, en una combinación de factores, en la suma de pequeños detalles que al final terminaron por derrumbar lo que parecía indestructible. La realidad probablemente era una mezcla de todos estos factores. La rutina, los compromisos profesionales, la presión mediática y, tal vez, la aparición de una nueva persona. La verdad seguramente era mucho más compleja y dolorosa de lo que se podía imaginar. Lo cierto es que en el comunicado oficial, Halil y Esla pidieron respeto y privacidad, y evitaron entrar en detalles sobre los motivos de la separación. Dijeron que se habían separado con amor y respeto, y que seguirían siendo amigos. Pero, ¿es posible separarse con amor y respeto? ¿Es posible pasar página después de tantos años de relación y seguir siendo amigos? La respuesta a estas preguntas depende de cada pareja, de cada situación, de cada historia. Y en el caso de Halil e Esla, parece que la separación fue un proceso doloroso, pero al mismo tiempo necesario. Después del anuncio, Halil y Esla se mantuvieron alejados de los medios de comunicación, tratando de rehacer sus vidas en privado. Ambos se refugiaron en su trabajo o en sus amigos y familiares, y poco a poco fueron recuperando la normalidad. Las redes sociales, por supuesto, fueron el termómetro de la situación. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, enviaron mensajes de apoyo a ambos. Algunos se mostraron decepcionados, otros entendieron la situación y respetaron la decisión. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, expresaron sus sentimientos a través de mensajes, comentarios y publicaciones. Algunos mostraron su decepción y tristeza, mientras que otros optaron por el apoyo y la comprensión. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de diálogo y de reflexión, donde los seguidores de la pareja intentaban asimilar la noticia y compartir sus sentimientos. Y después llegó el tiempo de las nuevas oportunidades. Cada uno por su lado. Nuevos proyectos profesionales, nuevos amigos, nuevas ilusiones. Y aunque la herida de la separación nunca se curó del todo, ambos aprendieron a vivir con ella, a aceptarla, y a seguir adelante. La vida siguió su curso y ambos emprendieron nuevos caminos. Halil se enfocó en sus proyectos profesionales, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo. Esla, por su parte, continuó desarrollando su carrera, trabajando en proyectos innovadores y dejando su huella en el mundo del cine y la televisión. En este vídeo hemos hablado de la noticia que impactó al mundo, o al menos al mundo que seguía de cerca a Halil e Esla, su separación. Hemos analizado los rumores y las especulaciones, intentando entender qué fue lo que realmente pasó. Hemos recordado su historia de amor, y hemos intentado comprender las razones que llevaron a la ruptura. Hemos analizado los rumores y las especulaciones que surgieron tras la noticia, intentando discernir la verdad de la ficción. Hemos recordado su historia de amor, desde sus inicios hasta el final, y hemos intentado comprender las razones que llevaron a la ruptura. Y sobre todo hemos aprendido que las relaciones son complejas, que la vida da muchas vueltas, y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante. Hemos aprendido que las relaciones son complejas y que cada persona tiene su propia historia. Que la vida da muchas vueltas y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para poder seguir adelante. Y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto, la comprensión y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Espero que este vídeo les haya gustado. Sé que para muchos de ustedes esta noticia fue un golpe duro, pero también creo que es importante entender que en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Y que a pesar de las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Me encanta compartir con ustedes estas historias y debatir sobre ellas. Los comentarios son muy importantes para mí, así que por favor, déjenme saber qué piensan de esta noticia.
¿Qué opinan sobre la separación de Halil e Esla? ¿Creen que fue una decisión correcta? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente pasó? Cuéntenmelo en los comentarios. Los comentarios son muy importantes para mí, así que los invito a compartir sus opiniones y a debatir sobre este tema. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.